En todas partes del mundo, el día de ayer era cuando empezaba la inscripción para el registro electoral, todos aquellos primeros votantes y aquellos que necesitan hacer el cambio de domicilio. Como Aruba ayer era fecha patria, pues evidentemente el consulado estaba cerrado. Ahora bien, hoy día martes 19 de marzo, otra vez venimos hacia el consulado y nos dicen que no, que las máquinas de votación no han llegado. Hoy día 19 de marzo, casi a las 10 de la mañana, el consulado, los funcionarios del consulado aún no están seguros de cuáles son los requisitos que hace falta para poder inscribirse por primera vez en Aruba o hacer el cambio de domicilio. En todas las elecciones pasadas, que yo tengo más de 20 años aquí asistiendo a las elecciones de Aruba, para la inscripción electoral lo único que te exigían era la cédula de identidad laminada, que podía ser vigente o vencida, y el papel de florines, el papel de 5 florines del censo, el cual demostraba que tú tenías residencia aquí. Es muy interesante que ya el señor Orlando Luzardo ya a muchas personas les está pidiendo pasaporte, les está pidiendo cédula de Aruba, le está pidiendo pasaporte venezolano vigente. Y además a mí me dijo que se iba a necesitar el registro del DIMAS. Entonces, caramba, la ley venezolana establece que el único requisito, ¿verdad?, para poder votar es la cédula de identidad, laminada, vigente o vencida. Entendemos que como estamos en Aruba, también tendríamos que demostrar que residimos aquí en Aruba para podernos inscribir, pero todos los otros documentos son superfluos y solamente es una manera de impedirnos ejercer nuestro derecho al voto. Hoy, 19 de marzo 2024, me acerqué aquí al Consulado de Venezuela como una venezolana más que quiere ejercer su derecho el día 28 de julio para las elecciones presidenciales, para votar en las elecciones presidenciales. Vine a hacer un cambio de residencia y el cónsul, muy amablemente, tengo que decirlo, me informó que aún las máquinas no han llegado y que no tienen fecha de llegada. También me informó que no tienen muy claro cuáles van a ser los requisitos para hacer este cambio o para registrarse por primera vez. Él dice que bueno, que en el pasado era una cédula de identidad y un papel de censo. La cédula, él dice que posiblemente van a pedir cédula de aquí también, y el pasaporte de Venezuela. En caso que la cédula venezolana esté vencida, el pasaporte debería estar actualizado. La verdad, como venezolana me siento un poco desapuntada porque supuestamente hay un cronograma electoral que Venezuela, el régimen de Venezuela sacó, que a partir del 18 de marzo en todas partes del mundo y en Venezuela iba a iniciar lo que era el proceso del registro electoral en el exterior. Entonces, hoy venimos 19 de marzo porque ayer no pudimos venir ya que era un día feriado aquí en Aruba y nos salen que no tenemos todavía esa oportunidad. Bueno, al momento de ingresar al consulado me dieron cierta información, la cual fue que no podía hacer acto de inscripción porque las máquinas no estaban presentes. Mi pregunta fue que por qué no habían traído las máquinas, entonces me informaron que las máquinas estaban afuera y que no pueden entrar por el cierre de la frontera. Bueno, mi deseo es ejercer mi deber como ciudadano venezolano de votar, para así tener la oportunidad de elegir quiénes son los gobernantes, en este caso de Venezuela.